Oficio con RU 1426-907. Sí, gracias, congresista. Está incorporado sus proyectos de ley. Vamos a tratarlo en el segundo punto de la agenda. Muchas gracias, presidente. Muy bien. ¿Algún otro congresista que desea hacer un pedido? Muy bien. No viendo más congresistas en el uso de la palabra para pedido, vamos a pasar entonces a la orden del día. Como primer punto del orden del día tenemos el proyecto de ley 5923, es un predictamen que modifica la ley 29635, ley de libertad religiosa, con el fin de optimizar el ejercicio pleno del derecho fundamental a la objeción de conciencia, por lo que pasamos a sustentar. Señores congresistas, este proyecto de ley, como digo, propone modificar la ley de libertad religiosa con el fin de optimizar el ejercicio del pleno derecho fundamental a la objeción de conciencia. Espero que haya un debate sobre el tema. Esta comisión, luego del análisis realizado en la exposición de motivos y la fórmula legal propuesta por la iniciativa legislativa examinada, encuentra que es viable hacer precisiones a la ley de libertad religiosa para fortalecer el ejercicio pleno del derecho a objeción de conciencia del ciudadano. Para ello se propone detallar en la ley que la objeción de conciencia es un derecho fundamental de naturaleza excepcional, mediante el cual un individuo se opone al cumplimiento de una obligación jurídica o administrativa por causa de un imperativo moral o religioso, grave o ineludible, reconocido por la entidad religiosa a la que pertenece. De igual forma, se precisa en la norma que para su aplicación el ciudadano presenta ante la persona natural o ante la entidad pública o privada con la que tiene una obligación jurídica o administrativa una solicitud de exoneración del cumplimiento de tal obligación por motivos de objeción de conciencia. Esta solicitud debe estar debidamente fundamentada, debiendo ser contestado en un plazo máximo de 15 días calendario, contado desde el día siguiente de su presentación. Se propone también, en caso de no existir respuesta por parte de las entidades del Estado, se aplica el silencio administrativo positivo. Igualmente, se dispone que si el objetor no está conforme con la respuesta otorgada, puede recurrir al órgano jurisdiccional competente, siendo la interposición de la demanda el mecanismo que suspende la obligación jurídica o administrativa exigible al objetor hasta la conclusión del proceso. Asimismo, se hace una precisión en el artículo 8 de la citada ley en relación a disponer que las instituciones educativas en todos sus niveles y modalidades respetan el derecho de los alumnos de exonerarse del curso de religión o de otros cursos o de parte de estos por motivos de conciencia o en razón de sus convicciones religiosas, sin verse afectado a su promedio académico. Cabe precisar que actualmente solo se aplica para el curso de religión, siendo limitativo al derecho de objeción de conciencia. Se plantea la creación de un registro de objetores, precisando que los objetores no son sujetos de discriminación o de méritos académicos o profesionales, ni son pasibles de sanciones de ningún tipo, así como también se recomienda la creación de sanciones administrativas no menores de 5 ni mayores de 10 UITs para la persona que ejerce abuso de derecho de la objeción de conciencia o instituciones públicas o privadas que tengan una sentencia consentida emitida por el Poder Judicial que le declare fundado el pedido de objeción de conciencia que le requirieron en su oportunidad. Finalmente, se propone que las diferentes entidades públicas, sin erogar gasto público con el fin de dar facilidades al ejercicio del derecho a la objeción de conciencia, elaboran formatos de declaración de objeción de conciencia y capacitan a su personal sobre los alcances de la presente ley. Todas estas precisiones buscan proteger la libertad de conciencia de los ciudadanos y es que, tal como lo señaló el Tribunal Constitucional en su fundamento 6 de su sentencia recaída en el expediente 0895-2001, la libertad de conciencia implica que toda persona tiene derecho a formar su propia conciencia, afirmando además que uno de los contenidos nuevos de esta libertad está constituido por el derecho a la objeción de conciencia que justamente el presente dictamen pretende optimizar. De lo expuesto, señores congresistas, con estas medidas,
el ciudadano podrá ejercer fácilmente su derecho de objeción en concordancia a sus creencias y fe que pregona, siendo importante que esta comisión, por supuesto, debate y apruebe el presente dictamen. Señores congresistas, vamos a abrir el debate respecto de este predictamen presentado desde la presidencia en la comisión y se abre el debate en este momento. Congresista Muñante, adelante. Muchas gracias, Presidenta, por poner a debate este importante proyecto que realmente es novedoso en el sistema latinoamericano, atendiendo a que ya existen jurisprudencias, resoluciones que desarrollan este concepto, pero que hasta este momento todavía no ha sido materia de un proyecto de ley o de una ley aprobada. Entonces creo yo que estamos haciendo algo bastante novedoso para la región y para el mundo entero. Me permito explicar este proyecto haciendo algunas breves preguntas, ¿no? Primero, ¿qué es el derecho a la objeción de conciencia en materia religiosa? Bueno, es el derecho a oponerse al cumplimiento de un deber legal por causa de un imperativo religioso o moral ineludible, reconocido por una entidad religiosa a la que pertenece. Segundo, ¿la objeción de conciencia es un derecho fundamental? Sí, así lo ha establecido nuestro propio Tribunal Constitucional en el fundamento jurídico número 7 de la sentencia 0895-2001-AA. 3. ¿Cuáles son las principales propuestas del proyecto de ley? Primero, establece un procedimiento para que los ciudadanos puedan presentar una objeción de conciencia ante las entidades públicas y recibir respuesta dentro de un plazo razonable sujeto a silencio administrativo positivo. Y segundo, cautela provisionalmente la libertad de conciencia de los ciudadanos, eximiendo al objetor del cumplimiento de la norma legal o administrativa hasta que el Poder Judicial emita sentencia firme en caso éste sea judicializado. Sucede, Presidenta, que hasta al día de hoy, hace ya 10 años, el concepto de objeción de conciencia existe justamente en la Ley de Libertad Religiosa, la Ley 29.635. Sin embargo, nunca se estableció un procedimiento de tal manera que ninguna entidad en estos momentos lo aplica porque ha decaído muchas veces en letra muerta. Y he conocido casos, he revisado casos en los cuales se ha presentado este tipo de solicitudes bajo el derecho de petición y no se han aceptado. Entonces, no existe un procedimiento y ese es el que estamos estableciendo de manera general a través de esta propuesta legislativa, de algo, repito, que ya existe, que ya está reconocido en nuestra legislación. Cuarto, ¿por qué es necesario fortalecer el derecho a la objeción de conciencia? Primero, porque contribuirá a la convivencia pacífica entre los ciudadanos. Y esto es de especial relevancia. En un escenario social de polarización aguda respecto a asuntos de alto contenido moral, religioso y ético, como la educación sexual, el aborto, la eutanasia, etc., esto va a contribuir muchísimo justamente a la convivencia pacífica. Segundo, a la fecha ninguna entidad pública ni privada contempla en sus normas internas un procedimiento claro, sencillo y rápido que permita a los ciudadanos ejercer su derecho a la objeción de conciencia, a pesar, repito, que ha pasado más de 8 años desde que el reglamento de la Ley de Libertad Religiosa, en su artículo 8, ordenó expresamente a estas a tomar las previsiones para garantizar la atención necesaria en caso de petición de objeción de conciencia. Esto es clave. Las entidades no han cumplido, ¿correcto? Entonces, ahora, justamente a raíz de una mesa técnica que esta comisión realizó el mes pasado, nos hemos enterado que recién el Ministerio de Salud ha establecido o ha creado un formato para los médicos objetores. Entonces, ya el MINSA está cumpliendo con su parte, pero es necesario que esto se institucionalice en todas las entidades del país. Tercero, el contexto en estos últimos años ha cambiado. Es que el Estado, lamentablemente, ha venido regulando aspectos que corresponden a la esfera privada de los ciudadanos. Por ejemplo,
proyecto. Se introdujo de manera inconsulta a los padres de familia el llamado enfoque de género en la educación básica, pretendiendo imponer una cosmovisión particular de la sexualidad e identidad humana a los menores sin consentimiento de sus padres, así como contenido sexual inapropiado en los textos escolares, violando el artículo 12.4 de la Convención Americana de Derechos Humanos. ¿O acaso no nos acordamos de los links pornográficos en los libros de segunda y tercera grado de secundaria que se hizo de manera inconsulta a los padres de familia? Tercero, que mediante el decreto legislativo 1408 el Estado se autolegitimó a intervenir en la forma como las familias se organizan sus actividades y la distribución de las tareas domésticas a través del decreto de las famosas familias democráticas. Cuarta pregunta, ¿el proyecto propone quitarle competencias al Poder Judicial? No, el Poder Judicial seguirá siendo en última instancia quien determine la procedencia o no de la objeción de conciencia presentada por el objetor. Lo que propone el proyecto es cautelar preventivamente la libertad de conciencia de los ciudadanos, eximiendo al objetor del cumplimiento de la norma legal o administrativa hasta que el Poder Judicial emita una sentencia firme. Señora Presidenta, aquí quiero llamar a la reflexión a mis colegas congresistas, porque definitivamente estamos tal vez en nuestro país en una situación como que de calma. Este Congreso de la República archivó sendos proyectos que pretendían imponer el aborto, el matrimonio entre personas del mismo sexo, etc. Hubieron varios proyectos que aquí por mayoría democrática hemos rechazado y otras que hemos aprobado, como por ejemplo la participación de los padres en la formulación de los contenidos educativos. Sin embargo, en otros países no ocurre lo mismo. En otros países, lamentablemente, estas ideas catalogadas de progresistas están causando estragos sobre la libertad y la convivencia pacífica de sus ciudadanos. Por ejemplo, recordar que en Argentina, ¿no?, el caso del famoso médico señor Leandro Rodríguez Lastra, ¿no?, en el Ministerio de Salud de Entre Ríos, argentino, fue sancionado por oponerse a practicar un aborto. Este señor tuvo que llegar hasta las últimas instancias de su país para hacer valer su derecho a la libertad de conciencia. Y justamente lo que queremos evitar es que casos como estos sucedan en nuestro país. Por ejemplo, tenemos la ley de Ontario en Canadá que dice lo siguiente, la ley 89, dice que apoyando a los niños, el cual permite al gobierno sacar a los niños de su hogar si sus padres se oponen a la ideología de género, por ejemplo. O sea, esto ya está pasando en el mundo. Y cómo no recordar también el famoso caso del señor Jack Phillips, que en este caso sí sucedió en la vida privada, pero también podría ocurrir. El señor Jack Phillips fue un propietario de una pastelería en Colorado que fue, digamos, enjuiciado por no hacer una torta para un matrimonio gay. Entonces, él tuvo que llegar hasta la Corte Suprema de los Estados Unidos, quien finalmente les dio la razón. Entonces, casos como esto nos permiten a nosotros darnos cuenta de que efectivamente frente a una imposición estatal que pueda significar una vulneración directa de la libertad religiosa, de la libertad de conciencia de un ciudadano, tiene que tener al menos una herramienta legal que le permita sobre ese caso particular presentar una objeción y que sea tramitado por la autoridad correspondiente. Si en caso esta persona hace un mal uso de este derecho, la norma que usted propone a través de este dictamen también contempla la posibilidad de sancionar pecuniariamente a quien haga un mal uso de ese derecho. Por esa razón es que se solicita que la objeción sea debidamente fundamentada. Es decir, esto no va a servir para que a alguien simplemente se le ocurra y presenta. No. Tiene que fundamentarlo como es correcto y la administración pública tiene que examinarlo y responder en un plazo de 15 días calendarios, la cual de una vez de antemano señalo que podrían ser hábiles, pero lo importante es que la administración cumpla. Los peruanos no podemos pagar los platos rotos de una administración negligente que no atienda en su debido momento un derecho humano como este. Nos quejamos de la administración pública, sí, tiene muchas falencias, pero eso no puede ser motivo para que un derecho humano pueda
quedarse al arbitrio de una autoridad que no cumple su labor en el tiempo correspondiente. Eso es por el momento lo que puedo señalar, Presidenta. Muchas gracias. Gracias, congresista Muñante. ¿Algún otro parlamentario que quiera? Congresista Echaíz, bienvenida y puede hacer uso de la palabra y luego congresista Buenos días. Martí Corén. Yo solamente quiero quizás un comentario, una explicación un poco más detallada sobre el punto 4b de las sanciones administrativas, especialmente en el punto 4b o 4bb. Aquí dice, incorporación de los artículos, la persona, sanciones a quien tiene una sentencia judicial. ¿Tengo una duda o es un tema de redacción? Gracias. Congresista Muñante, ¿va a intervenir? Sí, Presidente. Justamente quiero aquí dejar constancia que hemos traído obviamente un dictamen en positivo en relación al proyecto de ley, pero lo importante es abrir el debate. No quiere decir que el dictamen se queda tal cual, porque podemos modificarlo efectivamente recogiendo la opinión de todos. Congresista Muñante. Sí, Presidente. Sí, justamente aquí se hablaba de las sanciones que hace un momento me referí, ¿no es cierto? Dice, por ejemplo, el artículo 4b, el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, utilizando criterios de gradualidad, progresividad, razonabilidad y proporcionalidad, impone una sanción administrativa no menor de 5 unidades impositivas tributarias, 5 UITs, ni mayor de 10 unidades impositivas tributarias, 10 UITs a... Primero, la persona que de mala fe ejerce abusivamente el derecho a la objeción de conciencia, y segundo, la persona, institución pública o privada que tiene una sentencia consentida emitida por el Poder Judicial que declare fundado el pedido de objeción de conciencia que le requirieron en su oportunidad. Sí, aquí sí solicitaría por favor la intervención del especialista para que señale el caso específico. Congresista González, adelante. Buen Mientras día, seguimos Presidenta. revisando, ¿ya? Porque hay otras consultas que también se van a plantear. Buen día, Presidenta. Por su intermedio saludo a los colegas congresistas. Presidenta, en primer lugar, sobre el nuevo artículo 4 de la Ley 29635, Ley de Libertad Religiosa, se indica textualmente lo siguiente. Un individuo se opone al cumplimiento de una obligación jurídica o administrativa por causa de un impedimento moral, religioso grave o ineludible reconocido por la entidad religiosa a la que pertenece. Entendiendo que este fraseo, reconocido por la entidad religiosa a la que pertenece, proviene del fraseo actual de la norma, pero considerando que se busca optimizar el ejercicio del derecho a la objeción de conciencia, me gustaría consultar aquí qué sucedería en los casos de las personas que no pertenecen a ninguna entidad religiosa. Y lo consulto porque justamente en la sentencia del TC recaía en el expediente 895-2001 AA/TC, que cita en el dictamen, indica lo siguiente. El derecho a la libertad religiosa tiene una vertiente negativa que garantiza la libertad de cada persona para decidir en conciencia que no desea tomar parte en actos de naturaleza antes descrita. Asimismo, en el tercer párrafo del artículo 4 propuesto se señala un plazo de contestación de 15 días calendario contados desde el día siguiente de su presentación con respuesta debidamente fundamentada. Además, se indica en dicho párrafo que se aplique el silencio administrativo positivo. Y mi consulta aquí, Presidenta, es que al aplicarse el silencio administrativo positivo, teniendo 15 días calendario, la persona que debía recibir el servicio de quien alega la objeción de conciencia podría quedar desprotegida. Ello en la medida que no se contempla la obligación de la entidad pública o privada de encargar la obligación a alguien más. Y lo que comentábamos de pronto del caso de las escuelas unidocentes, si por ejemplo el docente indica objeción, alega que por motivos religiosos no puede dictar un determinado curso, ¿qué sucede con el derecho a la educación de los alumnos?
De la misma forma, en los casos de servicio de salud, en todo caso podría indicarse que el incumplimiento del plazo de respuesta genera responsabilidad. Y no solo en el caso del docente, si el estudiante, los padres indican alguna objeción, este niño va a ser retirado del aula o el resto de niños no va a recibir este curso, ¿cómo es que en estos casos vamos a proceder si es que el docente alega objeción o el padre de algún alumno? Y sobre todo en algo que sucede en nuestro país, escuelas unidocentes. Por último, otra de las consultas recae en el fraseo del nuevo artículo 8, donde se agrega que los alumnos podrán exonerarse no solo del curso de religión, sino de otros cursos o parte de estos. Aquí quisiera consultar en qué caso se aplicaría ello. Quisiera saber qué otros cursos podrían ser, justamente porque la posibilidad de exoneración abarca las instituciones educativas de todos los niveles y modalidades. Quizá acaso una persona que por su religión no cree, digamos, en la teoría de la evolución podría solicitar la exoneración de un determinado curso. Y esto además me lleva a preguntarme si un alumno universitario, porque esto abarca todos los niveles y modalidades, podría exonerarse de cualquier curso fuera de los de religión. ¿Esto acaso no va a afectar la calidad de profesionales que vayan a egresar, ya que tendrían de pronto una educación incompleta? Y el mismo caso para la educación básica y sobre todo, una vez más, considerando aquellos casos de escuelas unidocentes. Gracias, presidenta. Bien. ¿Algún otro congresista? Congresista Martí Corena, adelante. Sí, gracias, señora presidenta. Creo que con la libertad de conciencia, creo que todos estamos de acuerdo. Los mayores de repente no habría ninguna objeción. El tema es la preocupación a nivel educativo, a nivel de los centros educativos, señora presidenta. Entonces mi preocupación va, si bien es cierto, se le puede exonerar del curso de religión, significa que la institución educativa está orientando a una religión o tiene una religión que lo desarrolla en su institución educativa. El tema es cómo protegemos a los alumnos que pueden ser minoría, digamos, con respecto a lo que la institución educativa señala, para evitar, digamos, que eso sea utilizado, digamos, como una especie de bullying, porque aquí hay que tener mucho cuidado. En los niños es muy sensible esto, cuando hay una situación que ellos los pueden percibir como una exclusión, ¿no?, con respecto a la libertad de profesar una religión. Lo digo esto en razón de que a veces los padres mismos influenciamos sin considerar la libertad que el niño puede tener derecho, ¿no? Los vemos en el tema deportivo, en el tema político, entonces en el tema religioso hay muchas, digamos, confrontaciones en tanto lo que la religión puede dar. Para algunos refuerza los valores que a veces en la familia se da y en los centros educativos refuerza. Para otros no, para otros es una especie de inducirlo ya a una corriente religiosa y que eso no le facilita. Por eso mi preocupación va por ahí. O sea, ¿cómo garantizamos está bien, resolvemos aparentemente con que se excluya o no lleve el curso de religión. Pero si es una minoría y obviamente siempre los niños son muy expresivos, ¿no?, cuando trata de, digamos, defender alguna posición que es familiar. Por eso ahí mi pregunta, ¿cómo hacemos para proteger, ¿no?, a esos niños? Gracias, señora presidenta. Gracias, congresista Martí Corena. Efectivamente, vuelvo a decir, desde la presidencia uno no puede entrar al debate, obviamente, pero es rico este debate, ¿no?, importante, toda vez que hay, obviamente, confesiones diferentes en este espacio y que por eso me puedo permitir, por favor, les pido permiso para eso, hacerle una consulta a quien ha presentado el proyecto de ley respecto de, por ejemplo, ¿qué pasaría si hay religiones, ¿no?, que no permiten la transfusión de sangre en un espacio, una entidad médica? Y dicen que no puede ser posible, pero esa transfusión va a permitir salvar la vida de una persona, ya sea niño o sea adulto. ¿Cómo se haría en ese espacio? ¿Denunciaríamos al médico? ¿Qué pasaría? Gracias, presidenta. Muchísimas gracias. Gracias. Sí, efectivamente, enriquece el debate estas preguntas. Y claro, por ejemplo, hay temas que gracias a Dios ya están resueltas, como por ejemplo el tema de la exclusión del curso de religión. Eso ya es permitido
precisamente por la ley de libertad religiosa que ya está en vigencia hace más de 10 años. Hay quienes pueden exonerar del curso, sobre todo en los colegios públicos, y hay padres que deciden no hacerlo a pesar de que su hijo o ellos mismos tienen otra creencia, considerando que en nuestro país pues existen muchas creencias y el cual permite justamente a la Constitución la libertad de culto, ¿no es cierto? Entonces, con respecto a eso, sí, va a ser importante. Hay que precisar, Presidenta, que la Convención Americana, en su artículo 12, inciso 4, dice: los padres y en su caso los tutores tienen derecho a que sus hijos o pupilos reciban la educación religiosa y moral que esté de acuerdo con sus propias convicciones. Esto incluso hasta va mucho más allá de lo que nuestro Estado actual permite. Entonces, de una u otra manera estamos yendo en consonancia con lo que ya dice la Convención Americana. Pero bien, con respecto a estos casos de transfusión de sangre, ¿no? En los colegios a los chicos estos temas casi no les enseñan porque ya son temas médicos, pero si en caso esto se enseña, ya la misma convención precisamente señala que la libertad religiosa se ejerce con ciertas limitaciones, es decir, cuando esta atenta contra la vida, los derechos, el orden público, la salud pública, ahí no se podría, digamos, presentar la religión como excusa o las creencias o las convicciones. Ahí hay un tope que la misma Convención Americana establece. Y en el caso de los mayores, porque se ha visto, claro, en este caso hay una religión que no permite la transfusión de sangre, si la persona, el paciente está inconsciente, el médico tiene que salvar la vida, ¿no? Y si el niño, si es un niño el que tiene que recibir la transfusión de sangre, aun cuando se opongan los padres y que tienen una religión determinada, el médico tiene la obligación de salvarle la vida al niño. Eso ya está resuelto incluso por la vía legal. Entonces, yo creo, Presidenta, que esto... digamos, hay parámetros que ya están fijados, y en el caso, por ejemplo, de lo que manifestaba la congresista González sobre la preocupación de los profesores unidocentes, justamente por eso es que la objeción de conciencia se presenta de manera fundamentada, y si la OGEL ve que efectivamente en ese lugar específico, ¿no? Porque son lugares específicos, la gran mayoría no existe ese tipo de profesores unipersonales o unidocentes, dirá pues para ese caso no te puedo atender porque no hay quien lo enseñe, ¿no es cierto? Ahí de manera, con la debida motivación, la UGEL dirá que en este caso particular no procede, ¿no? O sea, no estamos diciendo que siempre va a proceder. Por eso es que la objeción tiene que ser de manera fundamentada. Y en el caso de que se haga un abuso de este derecho, la norma también señala imposición de multas pecuniarias, que son bastante fuertes. Entonces, hay que tomar en cuenta también eso. Lo que estamos haciendo en puridad, Presidenta, es una ponderación, ¿no? Entre un derecho que se tiene que garantizar y una sanción en caso que esto se desnaturalice o alguien haga un abuso del mismo. Gracias. Gracias, congresista Muñante. Congresista Salguana, tiene usted el uso de la palabra. Mientras Presidenta, tanto, muchísimas voy a gracias. registrar asistencia del congresista Picón y la congresista Juárez. Adelante, congresista Salguana. Gracias, Presidenta, muy amable. Presidenta, las objeciones que se están planteando, bastante fundamentadas y creo que son varias, responden a que estamos pretendiendo normar un tema vinculado a asuntos de naturaleza religiosa, ¿no? Y esos son temas que responden a conceptos y a creencias estrictamente personales, y estamos en un Estado laico, y creo que a lo que hay que tender es más bien a enfatizar ese hecho, ¿no? O sea, que el Estado no puede tomar decisiones en función a asuntos de naturaleza religiosa, ¿no? Por ejemplo, cuando se dice en el artículo 4, el artículo primero que modifica el artículo 4, se opone al cumplimiento de una obligación jurídica o administrativa por causa de un imperativo moral o religioso. O sea, estamos hablando de cualquier obligación legal o administrativa. O sea, estamos abriendo, ¿no?, una caja de Pandora, estamos abriendo realmente a un universo infinito de posibilidades, ¿no? No me quiero vacunar, no quiero vacunar a mis hijos, no quiero que vayan al colegio, no quiero que estudien matemáticas, no quiero que vean tal o cual curso. Entonces, creo que habría que, en todo caso, pulir mucho mejor la redacción, ¿no? En el caso, por ejemplo, del parágrafo 1, 2, 3, 4, señala en el quinto:
dice, la interposición de la demanda suspende la obligación jurídica o administrativa exigible al objetor. Eso, por ejemplo, en ningún procedimiento civil se produce. Para que haya para que se suspenda un mandato administrativo, tiene que haber una orden judicial en una medida cautelar. Entonces, aquí, en cambio, se plantea la demanda y automáticamente es como si se habría interpuesto una medida cautelar, que es provisional, que es transitoria y que es modificable. Entonces, aquí se está modificando, digamos, expresamente el Código Procesal Civil. Y luego, en el artículo 8º, que ha hecho referencia a Diana González, la colega, dice: las instituciones educativas en todos sus niveles y modalidades respetan el derecho de los alumnos de exonerarse del curso de religión o de otros cursos o de parte de estos. O sea, el padre de familia, el alumno va a estar en la liberalidad de no desea estudiar matemáticas por temas religiosos, biología también por temas religiosos. Entonces, creo que estaríamos abriendo un escenario bastante complicado, ¿no? En todo caso, lo puntualizo para el debate, como usted bien ha señalado, Presidenta, ¿no? Gracias. Gracias, congresista Saruana. Congresista Muñante, repito, en un momento vamos a continuar, por supuesto, con el debate. Sí. No lo vamos a cerrar porque hay muchas intervenciones muy enriquecedoras, obviamente, y que retornaremos luego con ya un dictamen. No quiere decir que no lo vamos a dictaminar porque es importante hacerlo. Presidente, también. sí. Adelante, congresista Muñante, luego el congresista Raimundo. Presidente, hay que entender que un Estado laico no es un Estado hostil con las religiones ni con los derechos de las personas. Más bien un Estado laico es donde se garantiza las libertades de los ciudadanos, ¿no? Y justamente una de las libertades es la libertad religiosa, la libertad de conciencia, la libertad de pensamiento. ¿Cómo se ejerce eso si es que hay un Estado que te impone una determinada cosmovisión y tú no tienes derecho a oponerte? O sea, eso no sería buscar la convivencia o la paz social. Más bien creo que ahí hay un concepto errado que se está manejando en cuanto a la comprensión del Estado laico. Ahora bien, efectivamente, nosotros estamos proponiendo el silencio administrativo positivo porque, claro, por ejemplo, si yo soy un padre de familia y no quiero que a mi hijo le enseñen ideología de género o que las niñas tienen pene y los niños tienen vagina, por ejemplo, yo no podría esperar a que un juez todavía me dé la razón cuando ya el daño se ha producido. Ya le han enseñado eso que yo quiero evitar y que por supuesto como padre de familia tengo la patria potestad de oponerme. O sea, yo voy a esperar que todavía la justicia me dé la razón para que recién proteger a mi hijo. El daño ya se produjo. Entonces, justamente frente a esas situaciones es la que nosotros proponemos este tipo de propuesta de objeción, que como digo es un derecho humano, presidente. Acá no estamos inventando la pólvora. Acá solamente estamos estableciendo un procedimiento que por supuesto va a estar también sujeto a la discreción de las autoridades que reciban estos pedidos. Repito, el MINSA ya tiene un formato para los médicos que quieran oponerse, por ejemplo, a un procedimiento que vaya en contra de sus conciencias. Eso es legal, eso es permitido. Y solamente lo que estamos proponiendo nosotros es que se pueda hacer también en otras entidades donde también esto pueda ser materia de presentación. Eso es, Presidenta, la propuesta. Yo sugeriría, entiendo el tema, hemos consensuado esto con algunos congresistas ya, y si hay la posibilidad, Presidente, de pasar el voto, yo sugeriría eso. Gracias. Congresista Raimundo, luego congresista Tudela. Gracias, Presidenta. Buenos días. Gracias, Presidenta. Colegas congresistas. ¿Cuál es una de las principales propuestas de la iniciativa legislativa planteada por el congresista al respecto? Señala que cautela provisionalmente la libertad de conciencia de los ciudadanos, eximiendo al objetor del cumplimiento de la norma legal administrativa hasta que el Poder Judicial emita una sentencia firme. Esto indudablemente es muy lato y demasiado extensivo. ¿Por qué, Presidenta? Porque el mismo TC, en el expediente 0895 que está contenido en el predictamen, señala
que permitiría que al individuo objetara el cumplimiento de un determinado deber jurídico por considerar que tal cumplimiento vulneraría aquellas convicciones personales generadas a partir de criterios de conciencia y que puedan prevenir, desde luego, de profesar determinadas confesión religiosa. Esto, indudablemente, que relativizaría una posible sentencia o un mandato judicial. En ese sentido, la objeción de conciencia garantiza ipso facto a objetar el del derecho de pertenecer al del cumplimiento de un deber. En ese sentido, Presidenta, tengo algunas observaciones. Yo comparto y valoro la propuesta del congresista al respecto, del cual yo tengo apoyo, pero con algunas reservas. En ese sentido, es que ¿cómo es que de manera ipso facto prácticamente el objetor no cumpliría durante el proceso que se tiene el cumplimiento de algún deber o mandato de orden incluso legal y administrativo? Eso me causa un poco de, no de incomodidad, pero no lo veo bien claro, porque ese proceso puede durar 1, 3, 4, 5 años, mientras tanto la cosa sigue en ese stand-by. Claro está que hay toda una propuesta al respecto y un estudio también de cuánto más o menos demora un proceso. Han habido procesos que han durado hasta 7 años. Entonces, ese proceso, con esta fórmula legal planteada, es que el que ha sido objeto de esta situación tendría que estar no inmerso en ello hasta por ese periodo de 7 años. Eso me parece una cosa que no es razonable y no veo una congruencia en la situación. Sin embargo, Presidenta, yo quiero señalar de que sí valoro este esfuerzo de esta iniciativa legislativa que merece indudablemente seguir discutiendo, analizándolo, y en ese sentido yo quería hacer ese señalamiento que para mí, en ese aspecto de cuáles son las principales propuestas del proyecto de ley, tengo algunas dudas en cuanto se refiere a que se le exime al objetor del cumplimiento de normas legales administrativas hasta que el Poder Judicial determine. Eso me parece a mí un poco extremo. Habría que ver alguna fórmula o alguna forma, a propuesta indudablemente del congresista que tiene la propuesta de ley. Gracias, Presidente. Gracias, congresista Raimundo. Congresista Muñante. Sí, Presidente. Solamente una precisión. El Tribunal Constitucional ya lo ha señalado en una sentencia que he citado, que esto es un derecho humano y los derechos humanos no están sujetos, digamos, al escrutinio de una persona o de una autoridad. Pero bien, no sería la primera vez que un derecho se ejecute y se beneficie o se materialice hasta que el Poder Judicial determine lo contrario. Por ejemplo, ya existe en nuestra legislación la posibilidad de que ante una sanción pecuniaria, una multa, usted pueda presentar una revisión judicial ante el Poder Judicial y la sanción se suspende hasta que el Poder Judicial resuelva, ¿no es cierto? Si esto, que es un derecho administrativo, está consagrado y tutelado preventivamente por la legislación, ¿cuánto más, Presidenta, un derecho humano? Gracias. Congresista González, adelante. Presidenta, el derecho a la educación tampoco puede verse afectado. De hecho, podemos revisar algunas cifras, como por ejemplo, existen más de 20.000 escuelas unidocentes y multigrado que representan el 91% de las escuelas de la primaria rural del país. Solo en la región San Martín existen 885 escuelas unidocentes y multigrado que representan el 88% de escuelas de la primaria rural de la región. ¿Qué va a pasar en estos casos si, por ejemplo, el docente alega una objeción? ¿Realmente esperamos que la UGEL garantice el hecho de enviar a otro docente? Si actualmente tenemos una brecha de maestros, no podemos dar inicio a un buen año escolar cuando hay una brecha de maestros. La UGEL no puede incluso garantizar el tema de racionalización de horas, por ejemplo, en mi región Arequipa. Y le estamos dando 15 días calendario silencio administrativo positivo. ¿Qué va a pasar con el derecho a la educación de estos alumnos? Por un lado. Por otro lado, estamos abriendo el espectro a otros cursos o parte de otros cursos, entendiendo, que
el tema de religión, totalmente de acuerdo. Nadie me puede obligar a creer en algo que yo no creo. Pero ¿qué va a pasar con los otros cursos o parte de estos otros cursos? Y no solo en la educación básica regular. Estamos hablando todos los niveles de educación y todas las modalidades. ¿Qué va a pasar con los universitarios? Esa es mi consulta y de hecho creo que podemos continuar el debate en todo caso, Presidenta. Gracias, congresista González. Congresista Muñante. Sí, Presidenta. Sí, se ha señalado que en esos casos especiales, ¿no es cierto?, la UGEL va a tener que tomar una decisión. Como digo, no es obligatorio. En los casos excepcionales de profesores unipersonales, la UGEL podría señalar que al no haber otra opción de docente, el profesor tendría que acatar necesariamente la disposición normativa. Sin embargo, atendiendo también a que existe una observación en ese sentido, yo solicitaría en todo caso que para temas educativos se cambie a 30 días hábiles, para que haya el tiempo suficiente como para que las UGELes puedan señalar 30 días hábiles en temas educativos, señora Presidenta. Muchas gracias. Gracias, congresista Muñante. Congresista González. Sí, Presidenta, solo una consulta sobre este último punto. Entonces, en caso de que la objeción esté bien fundamentada, en este caso del docente, aquí sí vamos a afectar el derecho a la objeción del docente. Congresista Muñante. En este caso particular, el docente tendría que acudir ante el Poder Judicial a través de una acción de amparo para que pueda hacer valer su derecho, atendiendo a que si es que no existe otra posibilidad, el UGEL tendría que tomar las medidas y provisiones necesarias como para salvaguardar el derecho humano. Si no hay ninguna otra posibilidad, va a tener que fundamentar su decisión la UGEL. Si hay la posibilidad de colocar a otro docente en ese sentido, sí se garantizaría el derecho humano del docente, Presidente. O sea, aquí lo que se trata es de llegar a un punto intermedio, ¿no? Donde en este caso particular, no por una excepción vamos a hacer una regla. La regla es que se respete el derecho a la objeción de conciencia. En los casos excepcionales, la UGEL tomará la mejor decisión, ya sea colocando a un docente para ese curso en específico o ante la imposibilidad de que no exista, tendrá que llegar a un acuerdo con el docente. Lo importante es que se respete, repito una vez más, el derecho humano de ese objetor o en todo caso de todos los ciudadanos que puedan tener algún tipo de conflicto entre la norma citada o la norma emitida y el derecho humano. Ahora, yo quiero terminar, Presidenta, ya mi participación, habiendo hecho el pedido de los 30 días hábiles para temas educativos, que Martin Luther King dijo un día: no se olviden que todo lo que sucedió en Alemania fue legal y democrático. Gracias. Muy bien, señores congresistas. Dijimos que esto debe ser un debate abierto y amplio. Dijimos que hemos traído un predictamen a la comisión, pero hemos observado que hay propuestas, ¿no?, que se están recogiendo y que creo que podemos entrar a una votación. Y el Pleno también es una instancia muy rica en la que podríamos incluso nosotros ampliar nuestro propio debate. Entonces voy a someter a votación con los cambios o con las propuestas hechas desde los parlamentarios, y para eso voy a pedirle a la secretaria técnica que ha tomado nota que pueda leer los cambios, pero recordarle que hay una sentencia del Tribunal Constitucional efectivamente y que simplemente estamos modificando una ley ya existente, ¿no? Existe la ley de libertad religiosa, pero avanzamos porque esto no debe ser un motivo de un debate de discrepancias, porque además obviamente tenemos que respetarnos entre todos siendo un país laico, supuestamente. Adelante, secretaria técnica, por favor. Con su venia, señora presidenta, se va a leer los artículos del texto sustitutorio en los cuales se han realizado los ajustes correspondientes de acuerdo al debate de los señores congresistas. La primera precisión se hace en el artículo 4º, tercer párrafo, que dice lo siguiente: el plazo de contestación de la petición es de máximo 15 días calendario contados desde el siguiente de su presentación, siendo la respuesta debidamente fundamentada, y se hace la precisión solo en el caso materia de educación, el plazo se extiende a 30 días calendario.
La otra precisión normativa es en el artículo 4-B, literal B, respecto a sanciones administrativas. Y se hace la siguiente modificación en el literal B. A quien denegó una solicitud de objeción de conciencia y posteriormente el Poder Judicial ordenó su cumplimiento a través de una sentencia con calidad de cosa juzgada. Esos son los cambios, señora presidenta, y en este momento se está procediendo a enviar al chat de los congresistas el nuevo texto sustitutorio. Muy bien, señores congresistas, habiendo recibido algunas de las propuestas y con la posibilidad de que en el Pleno podamos intervenir y ampliar, incluso incluir algunas otras propuestas más, vamos a someter al voto el presente predictamen con los cambios sugeridos. Señora secretaria técnica, por favor, puede pasar lista. Con su venia, señora presidenta, vamos a tomar el sentido del voto de los señores congresistas. Moyano Delgado. A favor. Moyano Delgado, a favor. Tudela Gutiérrez. A favor. Tudela Gutiérrez, a favor. Martí Corena Mendoza. A favor, con la reserva para poder mejorar esta propuesta. Gracias. Martí Corena Mendoza, a favor con reservas. Aguinaga Recuenco. El congresista Aguinaga Recuenco manifiesta su voto a favor a través del chat de la plataforma. Aguinaga Recuenco, a favor. Castillo Rivas. El congresista Castillo Rivas manifiesta su voto a favor a través del chat de la plataforma. Castillo Rivas, a favor. Ventura Ángel. El congresista Ventura Ángel manifiesta su voto a favor a través del chat de la plataforma. Ventura Ángel, a favor. Chacón Trujillo, en reemplazo de la congresista Juárez Gallegos. Chacón Trujillo, a favor. Chacón Trujillo, a favor. Perdón, congresista, la congresista Juárez Gallegos, que pide su asistencia a través del chat de la plataforma, está manifestando también su voto a favor del proyecto de ley. Considerando que ella es miembro titular, se considera el voto a favor de la congresista Juárez Gallegos. Juárez Gallegos, a favor. Cerrón Rojas. Cerrón Rojas, a favor. Cerrón Rojas, a favor. Palacios Guamán. Palacios Guamán. Taipe Coronado. Taipe Coronado. Camones Soriano. La congresista Camones Soriano está con licencia. Salguana Cavides. En contra. Salguana Cavides, en contra. Alba Prieto. Luis Picón, a favor. Se considera el voto a favor del congresista Picón Quedo. Picón Quedo, a favor. Alba Prieto, la congresista Alba Prieto manifiesta su voto a favor con reserva a través del chat de la plataforma. Alba Prieto, a favor con reservas. Raimundo Mercado. A favor con reserva. Raimundo Mercado, a favor con reservas. Paredes González. Paredes González, a favor. Paredes González, a favor. Tacuri Valdivia. Tacuri Valdivia, a favor. Echaíz de Núñez Ízaga. A favor. Echaíz de Núñez Ízaga, a favor. Muñante Barrios. A favor. Muñante Barrios, a favor. González Delgado. Abstención. González Delgado, abstención. Elías Ábalos. A favor, señora secretaria. Elías Ábalos, a favor. Espinosa Vargas. Espinosa Vargas. José. Aragón Carreño. ¿Cómo? El congresista Aragón Carreño manifiesta su voto en abstención a través del chat de la plataforma. Aragón Carreño, abstención. Valer Pinto.
El congresista Valer Pinto manifiesta su voto a favor con reservas a través de la plataforma. Valer Pinto a favor con reservas. Burgos Oliveros. El congresista Burgos Oliveros manifiesta su voto a favor con reservas a través del chat de la plataforma. Burgos Oliveros a favor con reservas. Cutipacama. Cutipacama en contra. Cutipacama en contra. Segundo llamado, los congresistas titulares que no han respondido el llamado de votación. Palacios Guamán. Taipe Coronado. Espinosa. Perdón, congresista, ¿puede repetir por favor el sentido de su votación y nombre? Taipe Coronado, abstención. Taipe Coronado, abstención. Espinosa Vargas. Se va a proceder a llamar a los congresistas accesitarios de los congresistas titulares que no han contestado el sentido de votación. Cruz Mamani, Mita Alanoca, Wilson Soto, señora presidenta, habiendo culminado con el llamado de sentido de votación del proyecto de ley 5923, se ha obtenido el siguiente resultado: 19 votos a favor, 2 en contra, 2 abstenciones. Con lo cual el dictamen del presente proyecto ha sido aprobado por mayoría. Muchas gracias, secretaria técnica. Señores congresistas, tenemos un proyecto de ley aprobado por mayoría que correrá, por supuesto, el trámite que corresponde. Vamos a pasar al siguiente tema y se trata del predictamen recaído en los proyectos de ley 6350, 5715, 4966, 2530 y 1320, que proponen la ley de reforma constitucional que modifica los artículos 7 y 23 del primer párrafo de la Constitución Política del Perú sobre las personas con discapacidad. Este predictamen está orientado a optimizar el tratamiento constitucional de la regulación sobre las personas con discapacidad que, según el último censo realizado al respecto en el año 2017, nos muestra una población que alcanza a 3.209.261 personas con discapacidad, lo que representa el 10.3% de la población del país y que a la fecha con seguridad supera esta cifra, advirtiendo con ello que se trata de un gran sector de la población que padece algún tipo de discapacidad o limitación permanente que le impide desarrollarse normalmente sus actividades diarias. Frente a ello, resulta la importancia para esta comisión abocarnos a proyectos que promuevan y fortalezcan todos sus derechos en condiciones de igualdad para alcanzar su desarrollo e inclusión plena y efectiva dentro de nuestra sociedad sin discriminación alguna. Por eso es que empezamos esta segunda parte de la legislatura debatiendo estos proyectos que tienen por finalidad reforzar el mandato de protección constitucional a este importante sector vulnerable. En tal sentido, partimos por corregir la denominación que el actual artículo 7 de la Constitución utiliza para referirse a las personas con discapacidad, cambiando el término persona incapacitada, por persona con discapacidad. Esa es lo que estamos promoviendo en esta reforma, señores congresistas, que debe ir en sintonía y concordancia con lo regulado en los convenios internacionales sobre la materia, como son la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad y la Convención Interamericana para la Eliminación de toda la forma de discriminación contra las personas con discapacidad. Asimismo, se armoniza dicha denominación con lo ya incorporado en la Ley 29973, Ley General de la Persona con Discapacidad, lo cual responde a los avances inclusivos del derecho, que no puede ser estático ni ajeno al desarrollo de la sociedad para incluir y proteger de mejor manera el pleno goce de los derechos de todas las personas. Señores congresistas, cabe precisar que esta reforma no solo se trata de un simple cambio de denominación, sino que conlleva un fortalecimiento en el enfoque y sensibilización que el Estado y la sociedad deben adoptar para el respeto y la empatía que se debe de tener por las personas
con discapacidad, así como para el impulso de políticas más inclusivas para la protección de sus derechos y dignidad. Ahora bien, en cuanto a la incorporación de los términos de salud física y mental en la redacción de la primera parte del artículo 7 y 7 subanálisis, se considera que en vez de ampliar el alcance del derecho a la salud, por el contrario, esos términos podrían ser en un momento una limitante, puesto que dejaría restringido el contenido de dicho derecho únicamente al ámbito físico y mental, frente a otros aspectos que en el devenir del tiempo, del avance de la ciencia, podrían incorporarse dentro de su ámbito de protección, por lo que se conviene en mantener su redacción original, dejando que los ámbitos que comprende dicho derecho sean desarrollados a nivel legal y reglamentario. Recordemos que la Constitución Política es la norma fundamental que debe regular de manera general los principios y pilares centrales que determinan la estructura orgánica y jurídica del Estado, debiendo dejarse a la ley el desarrollo específico o detalles de las mismas. Siguiendo la misma lógica o herencia normativa, en la segunda parte del artículo 7 del texto constitucional referido específicamente a las personas con discapacidad, no resulta eficiente ni conveniente hacer referencia a los términos físico o mental, por cuando también resultaría limitante únicamente a dichos ámbitos, más aún cuando a nivel del derecho internacional y de la propia Ley Nacional 29973, Ley General de la Persona con Discapacidad, la discapacidad abarca otros ámbitos como el intelectual, sensorial, así por ejemplo la Convención sobre los Derechos de la Persona con Discapacidad hace referencia a la discapacidad física, mental, intelectual o sensorial, al igual que nuestra ley. Por su parte, la Convención Interamericana para la Eliminación de toda la forma de discriminación contra las personas con discapacidad se refiere a discapacidad física, mental o sensorial. Como es de advertirse, la discapacidad no solo se limita a lo físico-mental, pues existen otros ámbitos regulados tanto a nivel del derecho interno como internacional y que inclusive más adelante podrían ampliarse otros más, por lo que mal haríamos en conservar en Constitución Política únicamente dichos ámbitos. En consecuencia, resulta conveniente proyectar una regulación amplia a nivel del texto constitucional y dejar al desarrollo legal la regulación de los ámbitos que componen la discapacidad. Respecto de la propuesta del proyecto de ley 1320 del congresista Aragón para incorporar en el artículo 7 de la Constitución exoneraciones y beneficios tributarios para las entidades sin fines de lucro que prestan servicio para las personas con discapacidad o para los que realicen donaciones dedicadas a dichos fines, se considera que no es técnico incorporar dicha propuesta a nivel constitucional, lo que conforme señala el propio CONADIS en la opinión que recibimos sobre este proyecto de ley se debería regularmente una ley ordinaria que en el caso en concreto correspondería realizar en el Código Tributario o en la Ley del Impuesto a la Renta, por lo que no se acoge esta propuesta en el texto sustitutorio del presente dictamen. Respecto a las propuestas de hacer mención expresa a la discapacidad en el artículo 2, numeral 2 de la Constitución, referido en derecho a la igualdad, no se considera necesario, puesto que dicho artículo incluye con la frase o de cualquier índole, lo que incluye cualquier tipo de discriminación, incluida la de por motivo de discapacidad. Dicha frase constituye una cláusula numerus apartus, mediante la cual se deja abierta la relación para proscribir cualquier otro tipo o forma de discriminación, por lo que no se agota en las referencias expresas que señala el artículo 2 de la Constitución. Finalmente, en aras de la concordancia normativa y del carácter sistémico que debe guardar nuestra Carta Magna, se hace necesario modificar también el artículo 23 de la Constitución, donde se hace referencia al impedido que trabaja en alusión a la atención prioritaria que el Estado debe brindar a este sector vulnerable de la población. En tal sentido, la redacción de dicho artículo también debe hacerse referencia a la persona con discapacidad. Con estas modificaciones expuestas, no solo se asegura el uso adecuado de la denominación para referirnos a las personas con discapacidad, sino sobre todo se contribuye a la promoción y fortalecimiento de sus derechos fundamentales y el respeto de su dignidad. Señores congresistas, quiero señalar que se acumularon los proyectos de ley 1320 del congresista Aragón, 2530 del congresista Ugarte, 4966 del congresista Sánchez Palomino, 5715 del congresista Camiche, 6350 también del congresista Camiche, y se está enviando el predictamen al chat de Microsoft Teams. No sé pronunciarlo, pero bueno, sé que es
una plataforma virtual. En ese sentido, señores congresistas, habiendo sustentado el dictamen, dejo abierto el debate para que podamos proceder luego a votar. Presidenta. Congresista Morante, adelante. Sí, Presidenta, yo soy excesitario de esta comisión y hace unos días los técnicos de la comisión tuvieron a bien llamarme para preguntarme sobre este tema. Y yo, si bien no he sido parte de los que han propuesto parte del articulado o los proyectos de ley, pero yo soy persona con discapacidad desde el día de mi nacimiento, ¿no? Y creo que soy persona más que autorizada para pronunciarme sobre este tema. Yo creo que están muy bien los proyectos de ley que se han tratado y es más, indiqué a los técnicos de la comisión justamente el tema del artículo 23 que usted acaba de tocar. ¿Por qué? Porque el artículo 23 hablaba de que el Estado protege a la madre que trabaja, protege en el trabajo a la madre que trabaja, al niño y al impedido que trabaja. Desde que yo nací, señora Presidenta, a nosotros se nos ha denominado de diferentes formas. Cuando yo nací se nos llamaba inválidos. Luego se nos llamó minusválidos. Luego se nos llamó impedidos. Luego se nos llamó discapacitados y ahora se nos pretende llamar personas con habilidades diferentes. Es decir, la sociedad del resto de las personas pretenden denominarnos a nosotros, a personas que, digamos, tenemos algunas diferencias, de formas muy distintas, no tanto por ser nosotros, sino tal vez por digamos, culpas que se pretenden asumir ellos mismos, ¿no? O por traumas que tienen ellos mismos más que nosotros. Y se pretenden ponernos nombres para tratar de decir, oye, esta forma de tratarlos es menos agresiva, menos dura. Y la verdad es una perfecta tontería. Perdóneme que lo diga en esos términos. Yo creo que el término adecuado que debe ser usado y que es el más lógico y el más objetivo es el de discapacidad. Porque es un término muy objetivo. O sea, es obvio que yo tengo una discapacidad visual. O sea, es lógico que yo tengo una distrofia hereditaria de retina que patológicamente tiene el nombre de amaurosis congénita de Leber, ¿no? Que es como te digo, es una distrofia hereditaria de retina. Eso es claramente una discapacidad de retina, que es de carácter sensorial. Otras personas tendrán otros tipos de discapacidades. Esta es la terminología que corresponde, es la adecuada, es la que es internacional. Creo que es la que deberíamos estar utilizando y no basarnos en tantos eufemismos que a lo largo de mis 52 años los he venido escuchando y me imagino que a lo largo del tiempo van a seguir inventándose nuevos términos que la verdad no sé ni para qué tanto los usan ni nada por el estilo. Cuando yo creo que utilicemos las cosas como son y tal, y lo único que nosotros queremos es que se nos respeten los derechos y que se nos den sobre todo las oportunidades de poder salir adelante. Señora Presidenta, yo estoy totalmente de acuerdo con este proyecto de ley, tal como usted lo ha formulado, y espero que los colegas congresistas lo puedan aprobar. Sobre todo, señores congresistas, miren ustedes, en nuestro Congreso de la República, ni bien hemos entrado al Congreso, hemos entrado y hemos tenido a 2 personas con discapacidad, creo que el colega Abel Reyes y quien habla. Y a lo largo de estos años hemos tenido a una persona que ha adquirido una discapacidad, que es el congresista Caminche, uno de los autores de los proyectos de ley. Esto. Gracias, congresista Morante. Nadie está exento. ¿Me copia? ¿Me copia? Nadie está exento el día de mañana de poder tener una discapacidad. El día de mañana cualquiera le puede tocar y definitivamente este es un tema importante para todos. Tarde o temprano, ya sea hasta por la vejez, van a tener algún tipo de discapacidad. Y este es un tema que es importante que tengamos que abordarlo. Señora Presidenta, felicitarla y pedirle a los colegas que aprueben con el voto. Gracias. Gracias, congresista Morante. Solo para aclarar a la comisión, solo estamos cambiando la palabra incapacidad por discapacidad para que concuerde con las normas internacionales, convenciones y la Ley General de Personas con Discapacidad. Es lo que estamos haciendo, pero sí estamos retirando la palabra
incapacidad, mental y física, para dejarlo a la ley ordinaria. Es decir, en términos generales, solamente estamos colocando discapacidad, nada más. No, eso lo deja a la ley, lo dejamos a la ley ordinaria. Sí, es claro, es lo que acaba incluso de abonar el congresista Morante. Señores congresistas, congresista Valdemar, le damos bienvenida a la comisión, me había olvidado mencionarlo. Congresista Valdemar. Sí, muchas gracias, señora Presidente. Me parece correcto el término a cambiarse. Sin embargo, todavía hay un tema que participé en Ecuador en un evento sobre estos temas y más bien debería, lo digo más adelante o quizás salvo mejor parecer, debe ser en situaciones especiales, no tanto discapacidad o incapacidad, sino en situaciones especiales, que es el término menos de repente o más amplio, por decirlo así. Muchas gracias, presidente. Gracias, congresista. ¿Algún otro congresista? Si no, vamos a ir al voto. Secretaria técnica, por favor, pasar, consultar el voto de los parlamentarios. Señora Presidenta, con su venia vamos a recoger el sentido de votación de los congresistas en los proyectos de ley 1320/21, 2530/2021, 4966/2022, 5715/23 y 6350/2023. Moyano Delgado. A favor. Moyano Delgado, a favor. Tudela Gutiérrez. A favor. Tudela Gutiérrez, a favor. Martí Corena Mendoza. A favor. Martí Corena Mendoza, a favor. Aguinaga Recuenco. El congresista Aguinaga Recuenco manifiesta su voto a favor a través del chat de la plataforma. Aguinaga Recuenco, a favor. Castillo Rivas. El congresista Castillo Rivas manifiesta su voto a favor a través del chat de la plataforma. Castillo Rivas, a favor. Ventura Ángel. Ventura Ángel. Juárez Gallegos. La congresista Juárez Gallegos manifiesta su voto a favor a través del chat de la plataforma. Juárez Gallegos, a favor. Cerrón Rojas. A favor. Cerrón Rojas, a favor. Palacios Guamán. Palacios Guamán. Ventura Ángel. Presente, a favor. Ventura Ángel, a favor. Palacios Guamán. Taipe Coronado. Taipe Coronado, a favor. Taipe Coronado, a favor. La congresista Camones Soriano se encuentra con licencia. Salguana Cavides. Salguana Cavides, a favor. Salguana Cavides, a favor. Alba Prieto. Alba Prieto. La congresista Alba Prieto manifiesta su voto a favor a través del chat de la plataforma. Alba Prieto, a favor. Raimundo Mercado. A favor. Raimundo Mercado, a favor. Paredes González. Paredes González. Paredes González, a favor. Paredes González, a favor. Tacuri Valdivia. Tacuri Valdivia, a favor. Echaíz de Núñez Ízaga. A favor. Echaíz de Núñez Ízaga, a favor. Muñante Barrios. A favor. Muñante Barrios, a favor. González Delgado. González Delgado. Elías Ábalos. Elías Ábalos. La congresista González Delgado manifiesta su voto a favor a través del chat de la plataforma. González Delgado, a favor. Elías Ábalos. A favor. Elías Ábalos, a favor. Picón Quedo. Luis Picón, a favor. Picón Quedo, a favor. Espinosa Vargas. Espinosa Vargas.
Aragón Carreño. El congresista Aragón Carreño manifiesta su voto a favor a través del chat de la plataforma. Aragón Carreño a favor. Valer Pinto. Valer Pinto. Burgos Oliveros. El congresista Burgos Oliveros manifiesta su voto a favor a través del chat de la plataforma. Burgos Oliveros a favor. Cutipacama. A favor. Cutipacama a favor. Segundo llamado a los congresistas titulares que no han contestado el llamado a asistencia. Palacios Guamán. Espinosa Vargas. Valer Pinto. Se va a proceder a llamar a los congresistas accesitarios de los congresistas titulares que no han contestado el llamado de asistencia. Cruz Mamani. Mita Alanoca. Wilson Soto. Señora Presidenta, habiendo culminado con el llamado de votación, se tiene registrado 22 votos a favor, 0 en contra, 0 abstenciones. El dictamen ha sido aprobado por unanimidad. Gracias, secretaria técnica. Señores congresistas, tenemos el proyecto de ley de reforma constitucional aprobada y vamos a hacer el trámite que corresponde. Y por último, señores congresistas, tenemos 2 decretos legislativos que sustentar y votar en la comisión. Como sabemos, entre las competencias que corresponden al Congreso de la República se encuentra la de ejercer control político sobre los actos legislativos efectuados por el Poder Ejecutivo, sean estos decretos legislativos emitidos por delegación de facultades, decreto de urgencia en materia económica y financiera y los decretos supremos que declaran estado de excepción en los tratados ejecutivos. En esta oportunidad vamos a pronunciarnos sobre 2 decretos legislativos, el 1573 y el 1575, que han sido emitidos en el marco de las facultades delegadas que este Congreso otorgó al Poder Ejecutivo mediante Ley 31880 y publicada el 23 de septiembre del 2023, a través de la cual se le delegó la facultad de legislar en materias de seguridad ciudadana, gestión de riesgo y desastre del niño, global infraestructura social, calidad de proyectos y meritocracia. Cabe precisar que estos 2 decretos legislativos han sido materia de informe por la Subcomisión de Control Político, donde por unanimidad han concluido que ambos cumplen con lo dispuesto en el artículo 101, numeral 4, y el artículo 104 de la Constitución Política del Perú y el artículo 90 del Reglamento del Congreso de la República. Esta comisión coincide con el análisis realizado por la Subcomisión de Control Político y ratifica que no contraviene la normativa constitucional y se enmarca dentro de las facultades delegadas por el Congreso de la República al Poder Ejecutivo mediante Ley 31880. Ahora bien, a manera de resumen, debemos mencionar que el decreto legislativo 1573 versa sobre modificaciones al Código Penal en materia de conversión de pena de expulsión inmediata, tráfico de migrantes y reingreso clandestino, los cuales se enmarcan dentro de lo previsto en la norma autoritativa establecida en el artículo 2.15b, referido a medidas de seguridad ciudadana en cuanto al control migratorio, con la finalidad de fortalecer las intervenciones policiales en flagrancia, introducir tipificación de reingresos clandestinos o sin controles migratorios. Por su parte, el decreto legislativo 1575 modifica el artículo 161 del decreto legislativo 957 que promulga el nuevo Código Procesal Penal, a fin de fortalecer la seguridad ciudadana perfeccionando el marco legal aplicable a la persecución de la violencia contra las mujeres y los integrantes del grupo familiar, el cual se ajusta a la facultad delegada contemplada en el artículo 2.1.b de la Ley 31880, que se dio con la finalidad de fortalecer las medidas de atención frente a casos de violencia contra la mujer e integrantes del grupo familiar y agilizar el proceso de atención, difusión y búsqueda frente a casos de desaparición de personas, principalmente en el marco de lo dispuesto en el nuevo Código Procesal Penal en la Ley 30364 para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres y los integrantes del grupo familiar, y el decreto legislativo 1428 que desarrolla medidas para la atención de casos de desaparición
de personas en situación de vulnerabilidad. En tal sentido, luego del análisis realizado y verificado los requisitos formales, que es lo que nosotros revisamos, y materiales de la emisión de ambos decretos legislativos, pongo a consideración la aprobación de estos dos predictámenes, los términos que acabo de sustentar, considerando que tanto el decreto 1573 y 1575 cumplen con lo dispuesto en el artículo 104 de la Constitución y el artículo 90 del reglamento y se enmarca dentro de las facultades delegadas por el Congreso de la República al Poder Ejecutivo mediante ley que delega en el Poder Ejecutivo la facultad de legislar en materia de ciudadana, gestión de riesgo, desastre, niño global, infraestructura social y calidad de proyectos y meritocracia. Si algún congresista desea hacer uso de la palabra, este es el momento. Congresista Muñante. Sí, Presidenta. Llama poderosamente mi atención este decreto legislativo porque, a ver, el Congreso de la República en julio del año pasado aprobó algo similar con respecto a la expulsión de extranjeros, que juntos lo discutimos bastante en la Comisión de Justicia. Llegó al Poder Ejecutivo, lo observó, se devolvió aquí al Congreso y en tanto que lo devolvía y discutíamos nuevamente, ellos aprovecharon y sacaron este decreto. Nos ganaron por apuesta de mano, como se dice, nos ganaron el vivo, ¿no? No le quisieron dar el rédito a este Congreso que también legisló sobre este tema. Pero bueno, eso es lo que quería acotar, pero lo que sí, voy a votar a favor, Presidenta, pero sí me parece errado en cuanto a este decreto legislativo, que tengamos que esperar a que se cumpla todavía un tercio de la pena para recién expulsar cuando son penas no mayores de 10 o 12 años, ¿no es cierto? O sea, con el hacinamiento que tenemos en nuestras cárceles, tener que llevar a la cárcel, mantener y luego recién expulsar, me parece una medida bastante errada y de aquí manifiesto mi voz de protesta. Gracias. Gracias, congresista. Para aclarar, nosotros no, la subcomisión de control político no puede ir al fondo, solamente puede ir sobre el mandato constitucional cuando nos dice en qué momento podemos entregar, delegar facultades. Nada más, el fondo nosotros no podemos entrar. ¿Ha cumplido con la norma constitucional y reglamentaria del Parlamento? Sí. Es todo lo que nosotros vemos. Por eso nos traen por unanimidad. Congresista Martí Corena. Sí, gracias, señora Presidenta. Breve nada más. Yo creo que no nos vamos a poner, voy a apoyar esto, pero seguimos manejando el tema de lo que vivimos hoy día en el país de la inseguridad, solucionando problemas de manera casi individual, cuando este es un problema que hay que manejarlo de manera integral. Por esa razón, yo sigo insistiendo en los espacios que hay de que es necesario abordar el tema de la inseguridad ciudadana manejándolo multisectorialmente. Estamos trabajando el tema, en el caso de la Cancillería, estamos trabajando el tema del Ministerio del Interior, cuando de repente, como ya lo han pedido muchos, que esto deben sentarse todos los actores vinculados en el tema de inseguridad, incluido la Cancillería. Esa es la opinión que le alcanzo, señora Presidenta. Gracias. Muchas gracias, congresista Martí Corena. Secretaria técnica, por favor, llame usted lista para proceder a saber la posición de los parlamentarios a través de su voto. Sí, por favor, he leído dos decretos legislativos y vamos a votar los dos juntos, ¿ya? El decreto 1573 y 1575. Al voto. Con su venia, señora Presidenta, vamos a recoger el sentido de voto de los señores congresistas en los predictámenes de control político a que usted hizo referencia. Moyano Delgado. A favor. Moyano Delgado, a favor. Tudela Gutiérrez. A favor. Tudela Gutiérrez, a favor. Martí Corena Mendoza. A favor. Martí Corena Mendoza, a favor. Aguinaga Recuenco. El congresista Aguinaga Recuenco manifiesta a favor a través del chat de la plataforma. Aguinaga Recuenco, a favor. Castillo Rivas. El congresista Castillo Rivas manifiesta su voto a favor a través del chat de la plataforma. Castillo Rivas, a favor. Ventura Ángel. El congresista Ventura Ángel manifiesta su voto a favor a través del chat de la plataforma. Ventura Ángel, a favor. Juárez Gallegos. La congresista Juárez Gallegos manifiesta su voto a favor a través del chat de la plataforma. Juárez Gallegos, a favor. Cerrón Rojas. En contra. Cerrón Rojas, en contra. Palacios Guamán. Palacios Guamán. Taipe Coronado. Taipe Coronado.
La congresista Camones Soriano se encuentra con licencia. Salguana Cavides. A favor. Salguana Cavides, a favor. Alba Prieto. Alba Prieto. La congresista Alba Prieto manifiesta su voto a favor a través del chat de la plataforma. Alba Prieto, a favor. Raimundo Mercado. Abstención. Raimundo Mercado, abstención. Paredes González. Paredes González. Paredes González en abstención. Paredes González, abstención. Tacuri Valdivia. Tacuri Valdivia, a favor. Echaíz de Núñez Ízaga. A favor. Echaíz de Núñez Ízaga, a favor. Muñante Barrios. A favor. Muñante Barrios, a favor. González Delgado. Paredes González cambia voto. A favor, por favor. Paredes González cambia voto. A Se favor. considera el cambio de sentido del voto del congresista Paredes González de abstención a favor. Paredes González, a favor. González Delgado. Elías Ábalos. El congresista Elías Ábalos manifiesta su voto a favor a través del chat de la plataforma. Elías Ábalos, a favor. Se considera el voto a favor de la congresista González Delgado, quien manifiesta su voto a favor a través del chat de la plataforma. González Delgado, a favor. Picón Quedo. Picón Quedo. Espinosa Vargas. Espinosa Vargas. Aragón Carreño. El congresista Aragón Carreño manifiesta su voto a favor a través del chat de la plataforma. Aragón Carreño, a favor. Valer Pinto. El congresista Valer Pinto manifiesta su voto en abstención a través del chat de la plataforma. Valer Pinto, abstención. Burgos Oliveros. El congresista Burgos Oliveros manifiesta su voto a favor a través del chat de la plataforma. Burgos Oliveros, a favor. Cutipacama. En abstención. Cutipacama, abstención. Se consigna el voto en abstención de la congresista Taipe Coronado, quien manifiesta su voto a través de la plataforma. Taipe Coronado en abstención. El congresista Picón Quedo manifiesta su voto a favor a través del chat de la plataforma. Picón Quedo, a favor. Segundo llamado a los congresistas titulares que no han contestado al llamado de votación. Palacios Guamán. Espinosa Vargas. Se procede a llamar el sentido de votación a los congresistas accesitarios de los congresistas titulares que no han contestado al llamado. Cruz Mamani. Mita Alanoca. Wilson Soto. Señora Presidenta, luego del llamado de votación se tiene registrado 18 votos a favor, 1 en contra y 4 abstenciones. Los predictámenes de control político 1573 y 1575 han sido aprobados por mayoría. Gracias, secretaria técnica. Señores congresistas, vamos a hacer el trámite que corresponde. No habiendo otro punto que tratar, les consulto la dispensa de trámite y sanción del acta para ejecutar los acuerdos hasta ahora adoptados. Si no hay oposición, se dará por aprobado por unanimidad. Siendo las 11:32 del día, se levanta la sesión.